desde gladiadores que peleaban con tigres hasta baños públicos utilizados como gimnasio. Hoy te presento 20 datos curiosos acerca del Imperio Romano que quizá no conocías. 1. Roma no siempre fue un imperio. Roma comenzó siendo una pequeña ciudad-estado fundada en el año 753 a.C. Su sistema político fue primero una monarquía, luego una república y finalmente un imperio en el año 27 a.C., bajo el liderazgo de Augusto. La transformación de Roma en un imperio fue un proceso gradual que abarcó siglos. 2. Los romanos hablaban latín. El latín era la lengua oficial del Imperio Romano. A partir de esta lengua surgieron las lenguas romances como el español, el francés, el italiano y el portugués. Aunque con el tiempo el latín dejó de ser hablado, su influencia persiste en el vocabulario y la gramática de muchos idiomas modernos. 3. El Coliseo tenía capacidad para 50.000 personas. El Coliseo, uno de los monumentos más emblemáticos de Roma, fue construido en el año 80 después de Cristo. Tenía capacidad para 50.000 espectadores, quienes acudían a ver luchas de gladiadores, peleas de animales y recreaciones de batallas navales. Estos espectáculos eran muy populares y un gran entretenimiento para los romanos. 4. Los romanos usaban un sistema de alcantarillado avanzado. Los romanos desarrollaron un sistema de alcantarillado llamado cloaca máxima, que todavía funciona en partes de Roma. Este sistema permitió que la ciudad se mantuviera relativamente limpia y evitó enfermedades, lo que demuestra el alto nivel de ingeniería que alcanzaron. 5. Los baños públicos eran un lugar de socialización. En Roma, los baños públicos eran más que un lugar para lavarse. Los romanos acudían a estos baños para relajarse, hacer ejercicio y socializar. Eran lugares de encuentro, donde se discutían negocios y asuntos políticos, y estaban al alcance de todos, desde ricos hasta pobres. 6. Los gladiadores no siempre eran esclavos. Aunque muchos gladiadores eran esclavos, algunos hombres libres decidían convertirse en gladiadores para ganar dinero y fama. Los combates no siempre eran a muerte, y muchos gladiadores se especializaban en ciertos estilos de lucha, lo que les daba reconocimiento entre el público. 7. Los romanos tenían una dieta sencilla. La dieta romana estaba basada principalmente en cereales, legumbres, vegetales y frutas. La carne era un lujo reservado para los ricos, mientras que el plato más común era una especie de gachas llamadas puls. Sin embargo, en los banquetes se ofrecían manjares exóticos como lenguas de flamenco y asados de jabalí. 8. El ejército romano era la clave del poder. El ejército romano era una de las fuerzas más disciplinadas y organizadas de la historia. Los soldados, conocidos como legionarios, recibían un entrenamiento riguroso y eran famosos por su lealtad y valentía. Gracias a este ejército, Roma pudo expandir su territorio y mantener el control sobre un vasto imperio. 9. Los romanos inventaron el hormigón. Una de las razones por las que muchas estructuras romanas aún existen es el uso del hormigón, que los romanos inventaron. Mezclaban cal, agua y cenizas volcánicas para crear un material extremadamente resistente que se usaba en la construcción de puentes, acueductos y edificios. 10. La ciudad de Roma tenía 1 millón de habitantes. Roma fue la primera ciudad en la historia en tener 1 millón de habitantes. Algo sorprendente para la época. Esto convirtió a Roma en un centro de comercio, cultura y política. La población estaba compuesta por ciudadanos, esclavos y extranjeros de todo el imperio. 11. El imperio tenía una red de carreteras de 400.000 kilómetros. Los romanos construyeron una red de carreteras de unos 400.000 kilómetros, lo que facilitó el transporte de tropas, mercancías y noticias a través del imperio. Muchas de estas vías se mantuvieron en uso durante siglos y sentaron las bases para las redes de transporte modernas. 12. Los romanos adoraban a muchos dioses. La religión romana era politeísta, lo que significa que adoraban a muchos dioses y diosas, como Júpiter, Marte y Venus. Creían que estos dioses controlaban diferentes aspectos de la vida
y realizaban sacrificios y rituales para mantener su favor. Con el tiempo, el cristianismo reemplazó a estas creencias. 13. Julio César fue asesinado por su propio Senado. El famoso general y político romano, Julio César, fue asesinado en el año 44 a.C. por un grupo de senadores que temían que estuviera acumulando demasiado poder. Este hecho marcó el fin de la República Romana y el comienzo del imperio bajo el liderazgo de Augusto. 14. Los acueductos suministraban agua a las ciudades. Los romanos construyeron acueductos, una de sus mayores innovaciones, para llevar agua fresca desde fuentes lejanas hasta las ciudades. Gracias a estos acueductos, Roma y otras ciudades disfrutaban de agua potable y abastecimiento suficiente para sus fuentes, baños y casas. 15. Los emperadores romanos se consideraban divinos. Algunos emperadores romanos, como Augusto y Calígula, se consideraban a sí mismos divinos. Esto les daba un poder casi absoluto sobre sus súbditos. Los ciudadanos y soldados debían adorar a los emperadores, y quienes se negaban a menudo eran perseguidos. 16. La toga era una prenda especial. Aunque solemos pensar en la toga como la ropa típica de los romanos, en realidad no era usada a diario. La toga era una prenda ceremonial usada por los ciudadanos en ocasiones especiales, mientras que la mayoría de los romanos vestían túnicas más sencillas. 17. Los romanos usaban calzadas para correr. En la antigua Roma, correr como ejercicio era popular entre los ciudadanos. Además de hacerlo en los gimnasios, los romanos usaban sus carreteras y calles para entrenar, lo que ayudaba a mantener su condición física. 18. El cristianismo fue perseguido antes de ser aceptado. Durante los primeros siglos del imperio, los cristianos fueron perseguidos por sus creencias. Sin embargo, en el año 313 después de Cristo, el emperador Constantino legalizó el cristianismo, y en el 380 después de Cristo se convirtió en la religión oficial del imperio, transformando la sociedad romana. 19. El imperio romano fue dividido en dos partes. En el año 395 después de Cristo, el emperador Teodosio dividió el imperio en dos: el Imperio Romano de Occidente, con capital en Roma, y el Imperio Romano de Oriente, con capital en Constantinopla. Esta división marcó el inicio del declive del Imperio Occidental, que finalmente cayó en el año 476 después de Cristo. 20. Los romanos tenían espectáculos de carreras de carros. Las carreras de carros eran otro entretenimiento popular en Roma. Se llevaban a cabo en circos, como el famoso Circo Máximo, y podían ser muy peligrosas, con choques y muertes frecuentes. Los corredores se convertían en auténticos ídolos y atraían a miles de fanáticos. Gracias por llegar hasta aquí, tómate un cafecito y continúa disfrutando del contenido. Hasta la próxima.